Buenas noches. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Barranquilla un escritor colombiano nacido en Cartagena. Su nombre es Roque Jiménez. El maestro Roque ha escrito varios libros, varias novelas que están asociadas a la vida y obra de algunos artistas colombianos. En esta ocasión, el tema que nos acompaña está asociada a la música. Y quiero en este instante hacer una reflexión con respecto a la música y sobre todo a la música colombiana y la música del Caribe. De un tiempo hacia acá, la costa, tanto pacífica como atlántica, se ha convertido en un nicho de artistas, cantautores y compositores. En ese sentido, Colombia ha tenido grandes representaciones en todo el mundo y encontramos íconos como por ejemplo la música del Joe Arroyo, encontramos artistas como Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Shakira, Carlos Vives, Herencia de Timbiquí. Encontramos a nivel de todos los ritmos y de todas las zonas costeñas. Particularmente en la zona Caribe encontramos todos los ritmos, encontramos desde vallenato, encontramos porro, versiones diferentes de esos ritmos, encontramos el muy conocido champeta, encontramos el merecumbe, encontramos la puya en sus versiones diferentes. Y cada uno de esos ritmos ha sido apropiado en un departamento, municipio o pueblo de acuerdo a las condiciones musicales que tengan sus intérpretes. Pero hoy Roque Jiménez nos va a hacer una explicación vivencial a través de su libro, aquí lo tengo, Hubo una vez un rey, el rey del Merecumbe. Y para eso le doy la bienvenida a Roque Jiménez Urriola. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Bueno, no soy musicóloga, pero sí le puedo decir que como buena costeña me gusta la música que en este caso colombiana y sobre todo la del Caribe, me encanta. Entonces, cuando leí el libro, esta es la segunda vez que lo leo, le cuento. Yo lo leí estando muy joven, hace aproximadamente unos 25 años, creería yo que el libro llegó por segunda vez a mi mano, pero por primera vez lo leí. Y este año que pasó, el 2020, en el mes de junio, otra vez llegó el libro a mis manos por tercera vez. Y entonces tuve la oportunidad de verlo, de leerlo, de saborearlo, de disfrutarlo con otro nivel, otra visión y con otra perspectiva, que es la que me lleva a usted en el día de hoy. En ese sentido, vamos a ir metiendo a las personas que nos acompañen, que se conecten y que vean nuestro programa después en diferido. ¿Quién es Roque Jiménez? Roque Jiménez es un ciudadano cartagenero que estudió primaria, secundaria, lo tradicional, y posteriormente me fui a la Universidad de Antioquia a estudiar idiomas. Allí estuve un solo año porque supe que en Barranquilla también existía la Facultad de Educación y me trasladé a Barranquilla, en donde me gradué. Ejercí el magisterio, la educación,
durante muchos años, 28 años, etcétera. Soy pensionado de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. 25 años enseñando. 5 años enseñando, sí. Ahí me viene una pregunta y es, con esta producción de libros que usted ha escrito, de los cuales voy a leer algunos: Breve historia de la música popular costeña, El clan de Mamá Cola, Fragmentos de nostalgias y fantasías, García Márquez en 300 citas, García Márquez en pocas palabras, Hubo una vez un rey del Merecumbé, la musa original de Joe Arroyo. Además de eso, quiero compartir que también ha escrito desde su perspectiva de investigador en varios periódicos, como son La Libertad, Diario del Caribe, El Heraldo, y en revistas de tipo y de corte cultural, como es Cultura Caribe, Aracataca y Luna y Sol. O sea, que estamos hablando con el maestro Roque Jiménez, escritor, y como ahora en el backstage, detrás de cámara, me decía, sigue escribiendo. Sí, sigo escribiendo, claro, cómo no. Debo aclarar que El clan de Mama Cola, el segundo libro que usted leyó, no me Sí. pertenece, no me pertenece. Es de Abel Ávila, de mi maestro, Abel Ávila, mi editor. Ay, sí, 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 qué Sí, pena. Lo es de tengo en el Abel listado, sí. Ávila. Sí, sí. Debo aclarar eso porque Sí, sí, no, yo no me dijo. aprecio mucho a mi maestro, que fue mi maestro Abel Ávila Guzmán, que fue mi editor. Sí, 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 lo tengo equivocado. Acá, sí, sí, sí. Tomás Rodríguez Rojas. Tomás Rodríguez Rojas, amigo mío también, del clan de Abel Ávila. Es que Ah, Abel ok. Ávila tenía una editorial muy Sí, buena, nos, sí. nos editaba muchos libros, todos los libros, casi todos los míos fueron editados por él. Editorial Santillana. Antillas, se llamaba. Antillas, 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 sí. sí, se llamaba. Ok. Ese tipo de, esas editoriales siguen o ya o han desaparecido. Bueno, tiene un receso. Quedaron en manos de sus hijos porque él murió. Quedaron en manos de sus hijos y no ha tenido la difusión tan grande que la tuvo cuando él vivía, cuando él era muy dinámico con todos nosotros los escritores. Ok, listo. A mí se me ha olvidado, a mí se me ha olvidado. Voy a saludar acá. Buenas noches a las personas que se van conectando. ¿Hace cuánto, maestro, usted escribió su primer libro editado y publicado? Sí, eh, eso hace aproximadamente 20 años. Por Sí. Dios. Mi primer libro se llama Breve Historia de la Música Popular Costeña. Sí, Sí, ese fue mi primer libro, mi primera incursión en cuestiones editoriales. Y fue un éxito. Indudablemente eso se vendió muchísimo. ¿y a quiénes relacionaba en ese libro dentro de la historia de la música? Bueno, era hablar de los inicios de la música costeña hasta los años de mayor auge. Cómo nació la música costeña. Es muy breve el libro, pero de todas maneras sí tiene elementos muy interesantes. Ya le digo, se vendió muchísimo ese libro porque era muy atractivo, ¿no? Parece
Era la primera vez que se hablaba así de un tema nuestro. Ya, a mí me llama la atención, a mí me llama la atención, eh, para hacer un producto, en este caso un libro, eh, y que es de corte investigativo, lo más seguro es que usted haya seguido un proceso, un método, una metodología para construirlo, ¿verdad? Ahorita usted me decía, hago anotaciones y poco a poco allí se van haciendo. Pero resulta de que este tipo de espacio o este canal cultural, Museos Más Más, siempre está conectado con la parte educativa, ¿verdad? Dentro de los museos enseñamos. Hay una investigadora de museos que se llama Silvia Alderoqui y ella indica los museos son los socios estratégicos de las escuelas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo siempre trato de rescatar o de indicar algo que sea un tips o una recomendación, en este caso de nuestro invitado, para las personas que quieran escribir biografías, eh, sus experiencias, su vida. O sea, ¿qué método usa usted para hacer un libro, para escribir? Bueno, yo no escribo un libro, digamos, de improviso, sino es yo ir recopilando poquito a poco anotaciones, etcétera. No soy desesperado por publicar libros, ¿no? Sino que voy anotando aquí, consultando, eh, consultando la vida de los escritores y posteriormente eh, hago una recopilación de todas las anotaciones que yo tengo y luego si hago, escribo el libro. No me desespero por publicar los libros así, trato de ser bastante, de lograr una investigación. No puede ser totalmente, no puede ser completa, pero sí con suficiente, un porcentaje bastante grande de la vida del escritor y del tema que explota o de que trata el autor. ¿Por qué se inclina por una temática como tan diferente a lo que normalmente escribiría un autor caribe? No, los temas míos son de Caribe. No, me refiero al tema de la música. ¿Por qué la música? Ah, ¿por qué la música? Porque el Caribe es eminentemente musical. El Caribe, en cualquier esquina usted encuentra ahí una gaita, sí, el Caribe es musical, eminentemente musical. Si la persona va en un bus o en un carro y oye música, va tocándolo con los dedos, va siguiéndole el compás con los dedos o con la cabeza, pero ya, es decir, se compenetra con la música del Caribe. La música del Caribe es penetrante, es una región de mucha música. Ahorita estábamos comentando que yo creo y estoy convencida que fácilmente se identifica a una persona de la costa, porque para generalizar, ¿no? Sí. De la costa colombiana o de las costas colombianas, se puede identificar por precisamente eso que usted comenta, por ese tumbao, por ese movimiento, por esa genética armónica que tenga, aunque no baile. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque nada más toque con el pie, se mueva los hombros, con las palmas, pero lleva más o menos el ritmo. Esa es una característica de nosotros, que llevamos el ritmo. Usted verá que Tarareamos. pues el interiorano trata de llevar ritmo, pero no logra un ritmo acompasado
como lo tiene el caribeño en su cuerpo, en Sí. su genética. Sí. Su proceso, su proceso de creación ha sido influenciado por viajes. O sea, cuando usted va a un sitio, va tomando anotaciones, va preguntando, va entrevistando. Sí, cómo no. Yo tuve una época en que viajaba a todos los certámenes, digamos, folclóricos, y ahí tomaba apuntes. De los gaiteros de San Jacinto, a San Jacinto iba al Festival del Porro, al Festival Vallenato, a tal. Es decir, iba y comenzaba a escribir vivencias con el fin de escribir sobre nuestra región. Como ¿Qué le le, decía, como le decía, yo no soy como muy desesperado para escribir libros, ¿no? Sino que voy acumulando hasta que... en, en ese acumular, le voy a hacer como un paralelo? En ese acumular, nosotros actualmente utilizamos herramientas como el celular y entonces vamos registrando, los jóvenes van a un sitio, puede ser a un festival, puede ir a un concierto de los gaiteros de San Jacinto o algún artista contemporáneo de los que escuchan los jóvenes hoy en día. Entonces se toman la selfie y a veces escriben algún párrafo pequeño en la publicación que hacen en las redes sociales, en el internet. Sí. Eso más o menos equivale a lo que usted va haciendo cuando va visitando y va tomando una anotación. Pues sí, pero yo cuando regreso amplío y lo comparo con otras experiencias. Los jovencitos de que usted habla, pues pueden ser una cosa, digamos, que ocurrió, pero no tienen la trascendencia. Se alegraron en ese momento, bailaron en ese momento, pero yo sí tengo la intención marcada de publicar algo, de hacer un trabajo sobre ese aspecto que yo he... De pronto para ellos es más efímero, es Sí, el instante, el momento y ya. claro, claro. Sí. Pero yo sí, yo recuerdo que yo iba, no fallaba al festival de Porro en San Pelayo. Eso era grandiosísimo. En San Pelayo, Córdoba. Sí. Sí, eso era, tuvimos, nosotros íbamos, teníamos un grupo llamado Cultura Caribe que íbamos a todas eh, esos eventos y posteriormente cada uno escribía un artículo, ya fuera en un periódico o en una revista, sobre esa experiencia interesante del Festival de Porro y de otros festivales, de otros Yo le, eventos. te, yo le tengo que confesar que hay dos o tres eventos, dos, ahora mismo estoy pensando en dos que no conozco. Uno es el Festival del Porro de San Pelayo y siempre que me lo mencionan me recomiendan vivir la experiencia de la alborada. Y me han explicado esa alborada, pero no he podido, en toda mi vida, en todos mis años, no he podido ir a tener esa experiencia. Bueno, yo también se la recomiendo. Usted sabe lo que son 30 bandas tocando allá todos los trombones, allá todos los bombos, allá, eso a las 6 de la mañana de un día. Eso es emocionante. Sí, así como usted lo dice, así me lo describe, pero no Sí, he tenido la oportunidad. Y el otro evento que tampoco
he podido visitar y conocer es el Festival de la Leyenda Vallenata. Ah, Festival de la Leyenda Vallenata también. Sí, entonces son dos cosas que tengo pendiente para revivir, disfrutar y vivir, sobre todo vivir en la costa. Pero bueno, maestro, entremos en lo que hemos denominado el espacio de hoy. Hubo una vez un rey del merecumbé. El merecumbé es un ritmo ¿de dónde? Merecumbé es una combinación. Bueno, hay que decir que Pacho Galán es uno de los músicos más ilustrados, más leídos, más en Colombia. Junto con Lucho Bermúdez eran personas de academia. Y entonces, eh, eh, Pacho Galán se fija en dos ritmos. El merengue, que tiene un origen dominicano, y la Sí, cumbia, mere, sí. cumbé, y hace esa mezcla de merengue y cumbia. Merengue dominicano, el origen dominicano, y la cumbia que es totalmente colombiana. Entonces, de ahí surge un ritmo tocado con una orquesta, porque Pacho Galán tenía una orquesta bastante numerosa. Bastante numerosa. ¿Fueron contemporáneos él y Lucho Bermúdez o Sí, Pacho Galán fue primero? sí, eran contemporáneos prácticamente. Eran contemporáneos. Y eran músicos de academia. O sea, ellos estudiaron y Pacho era también músico de Bellas Artes y Lucho Bermúdez también era músico estudiado. ¿Por qué elige a Pacho Galán? Bueno, a mí cuando surge el merecumbé me impresionó tanto ese ritmo que yo tarareaba y bailaba mucho ese ritmo, me encantó. Porque Lucho Bermúdez lo que se destacó en el porro y la gaita. Pacho Sí, Galán hizo, se destacó en el merecumbé, el porro y el merecumbé. El porro y el merecumbé. Entonces, y me parece que tuvo más trascendencia el Pacho Galán a nivel de México, además en Cuba, tuvo bastante trascendencia. Sus sones, sus marecumbés viajaron muchísimo. Y Lucho Bermúdez, también extraordinario, el porro y la gaita. hay una, hay una, hay una parte al inicio, prácticamente al inicio del libro, en donde uno va viendo cómo usted articula su vida, la vida de Roque Jiménez, en el tiempo, junto con la vivencia de la experiencia de ir a los eventos en donde participaba Pacho Galán. O sea, que ese gusanillo o esa inquietud de Lucho Galán le surge a usted muy joven. Por lo que Sí, está diciendo, el impacto de ese ritmo le gusta y lo atrae. sí, sí, fue un impacto grandísimo. Desde jovencito me encantó el ritmo de Pacho Galán. Me encantó. Pero a mí me impacta es esa articulación que usted tiene en el libro de su vida en un plano
por decirlo así, como un protagonista secundario, pero un protagonista secundario que va recorriendo los sitios donde Pacho Galán se va presentando, hasta hace el seguimiento del fallecimiento y de todos los honores que le hacen a Pacho en su momento de cuando lo despiden, que fallece, Sí. ¿verdad? Esa compenetración, como usted le llamó, eso lo hace un escritor diferente y es un tipo de lectura diferente, porque se está escribiendo desde la vivencia. Sí, 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 efectivamente. Yo seguí, podría decir que yo seguí la vida de Pacho Galán hasta su última morada. Indudablemente, yo nunca había visto un funeral tan numeroso Y lo describe, y en lo que, soledad. sí, en soledad, y lo describe, y bueno, me voy a volar prácticamente todo el libro porque no podemos contar para que las personas lo compren y, 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 y lo lean, lo disfruten. Pero una parte, un aparte de la despedida indica, había maestros de la música, cantantes, admiradores del maestro Galán, como Rafael Escarona, Efraín Mejía, Alcia Costra, Efraín Orozco, Rafael Ocampo Miranda, Estercita Forero, Alfredo Gutiérrez, Adolfo Echeverría, etcétera, 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 etcétera. O sea, usted vivió y estuvo allí palpando y sudando en ese evento. Imagínense que cuando yo llego allá, en todas las casas tenían los LPs, los long play, así mostrándolos por donde pasaba El féretro. el féretro. Imagínese usted lo que sería eso. Y ahí estaba toda la cantidad de músicos. Yo nunca había visto un funeral tan grande como ese. Hay una anécdota cuando usted lo conoce, cuando usted lo conoce, no, cuando lo ve por primera vez en un evento, en un escenario. Ahí vincula a un compañero muy especial, a su hermano, y hace una descripción bien interesante que dice, y allí apareció de repente Pacho Galán con su inseparable trompeta. Se dirigió hacia donde estaba el grueso de los músicos, hablando recostados sobre el piano de cola, que se encontraba a la derecha del escenario. Colocaba entre veces su trompeta para que reposara sobre la cubierta del piano, pero luego la tomaba de nuevo, allí dándole instrucciones a los demás músicos. Sí. Eh, Emisora Fuente, una de las pioneras de la radio en Colombia, tenía un radioteatro. Ahí, en ese edificio que todavía existe, en Cartagena, todavía existe en la calle cerca de la iglesia de Santo Toribio, ahí nosotros íbamos creo que todos los domingos, porque daban unos chupetines, unas cosas así a los jovencitos, y ahí fue donde por primera vez yo vi a Pacho Galán. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía como unos 13 o 14 años. Y me impresionó porque ahí presentaban, o sea, era una Cartagena en donde se resaltaba Toño Fuentes, era el dueño de la emisora Fuentes, y tenía una visión universal de la música. Ahí llevaban gente de toda clase de venezolanos, tal, y
uno de los puntales era Pacho Galán. Ahí cabían como 100 personas en ese radioteatro. Y Pacho Galán era la estrella, lógicamente, pero ahí presentaban también otros, como la orquesta número 1, que también era cartagenera, etcétera. Pero me impresionó el personaje. Pacho Galán era un personaje impresionante, por lo menos a mí me impresionó cuando yo lo vi por primera vez. ¿Qué otra experiencia nos quieres narrar de la vivencia de recorrer, acompañar en los eventos, en sus presentaciones a Pacho Galán, y de las vivencias que ese libro, al ser escrito, te dejó? O sea, esta parte, esta experiencia me encantó por esto, esta fue sufrida, me angustié, o sea, ¿qué experiencias te tienen marcado, le marcó ese libro? No, ese libro fue para mí cuando lo terminé, es una gloria. O sea, yo me alegré de haber logrado ese libro y de haber puesto, digamos, parte de mi presencia en el libro. Porque como decías, yo hago como también participo en el libro. Participo en el libro como mi vida. Participo en el libro. Entonces eso para mí fue importante. Ahora, el libro tuvo un, digamos, impacto muy bueno. El libro se vendió bastante y gustó. Y muchos comentaban el libro como, pues, digamos, como uno de los buenos libros que han salido sobre sobre un músico en la costa. Y de tus experiencias, o sea, Eh, por ejemplo, ¿cuál fue el mejor concierto de Pacho Galán al que usted fue? el mejor concierto fue uno que le hicieron un homenaje en el Teatro Amira de la Rosa. Ahí se presentaron una cantidad de músicos y él ya estaba bastante anciano y asistió y fue sensacional. No cabía la gente en el Teatro Amiga de la Rosa. Quedó gente afuera, pero fue sensacional. Fue un homenaje ya prácticamente en los últimos años de su vida, ¿no? Ahí estuve yo. Yo no le faltaba a Pacho Galán, no le fallaba, ahí estaba yo. Con esa frase, ahí estuve yo no le faltaba, ¿hubo algún tipo de conexión, de amistad, entre usted y Pacho Galán? No, amistad no, sencillamente una admiración que yo tenía con él, pero, o sea, donde había algo de Pacho Galán, yo asistía. Pero nunca, la generación era bastante distante, ¿no? Ya, Sí, sí. aquí hay unos saludos de Eloísa García desde Nicaragua. Buenas noches, Eloísa, gracias por acompañarnos. A ver, hay una cosa, usted fue educador por 25 años. ¿Cómo motivó o cómo motivar a que sus estudiantes, los jóvenes, los que nos están escuchando y quieren escribir, cómo los motivaría a eso, a escribir? Bueno, elegir a un personaje
o a una historia, elegir el tema, pero no improvisar. Se necesita ir acumulando datos sin desesperarse, sin desesperarse, pero ir acumulando datos para que salga un buen libro, para que salga algo bueno, trascendental. Porque muchas veces la persona quiere salir rápido de un tema, lo toma, pero no profundiza. Se necesita profundizar para que el libro, la revista o el escrito tenga trascendencia. Actualmente, mejor dicho, ya nos dijo que va acumulando, que va haciendo anotaciones y demás. Eh, más o menos, sin presión, pero más o menos, cuando tenemos un nuevo lanzamiento de Roque Jiménez. Bueno, por ahora tenía un escrito, una idea con Rafael Campo Miranda, ¿Sí? un músico, perdón, un compositor de playa, brisa y mar, es lo más bello de la La tierra. tierra mía. Exacto. Él, extraordinario. Tiene, creo que todavía, tiene como 99, como 100 años. Ya no sale, ya no sale. Pero sí fue, sí es, y ha sido uno de los compositores más interesantes que yo he visto. Porque no se queda en el folclore, él le ponía belleza a los porros. No trataba el folclore solamente, bueno, el ritmo, sino que le ponía belleza, arte a sus porros. Playa, brisa y mar, esa es una de las grandes de él. Entonces, tengo anotado algo ahí, tengo anotado algunas cositas. Eso que nos dicen en la escuela, para que un escritor haga su trabajo bien, debe leer mucho. ¿Es cierto? Sí, definitivamente sí. Yo he sido un gran lector. Eso sí, esto no es cuestión de improvisación. Una obra importante se logra es investigándola, leyéndola. Por eso le digo, no es cuestión de yo sacar un libro, pero ¿qué dice el libro? ¿Qué trascendencia puede tener el libro? Es ahí el gran problema, que uno tiene que investigar bastante sobre un determinado libro para producir un buen libro. Aquí hay un saludo y dice Jonis Jesús Guzmán Torres. Buenas noches, saludos desde el corregimiento de Campeche, departamento del Atlántico, Colombia. Muy buenas noches, Jonis. Gracias por conectarse. Por este espacio han pasado varios escritores. Una vez alguien preguntó una cosa, y eso se lo he preguntado yo a todos los escritores que pasan por el espacio. Esa cosa que preguntó, o ese interrogante fue, ¿qué tan fácil, qué tan complejo, o resumiendo, se puede vivir como escritor en Colombia? Bueno, yo siempre tuve mientras escribía, siempre tuve mi profesión y
logré en varios colegios. Sin embargo, los libros, 7 libros he publicado y siempre me han dado algún dinero, pero no alcancé a vivir solamente de los escritos, de mis libros. Eso no quiere decir que uno le diga a la persona, no te pongas en esto porque no vas a conseguir. No, uno puede buscar la forma. Yo tenía la forma de lograr publicar un libro y de ahí sacaba. Yo iba, por ejemplo, a los colegios, diferentes colegios, como yo era profesor, iba y me compraban libros. También tenía un agente vendedor mío que también me encontraba libros. Pero definitivamente no vivía yo de eso. Eso no quiere decir que surja alguna persona que viva de eso, pero yo me nutría fundamentalmente de mi profesión de profesor. Pero también tenía sus entradas, la venta de mis libros, que siempre se vendían. Me sirvió de mucho también eso. Acá, Eloísa García nos hace una pregunta y es acá. Creo que la cambió. A ver. Eloísa García pregunta, ¿a qué edad empezó a escribir? ¿Y recuerda de qué trataba ese primer escrito? Sí, era era una fabulita que yo la tengo en uno de mis libros de cuentos. Yo tengo 2 libros de cuentos que se llamaban unas lombricitas en un desierto. Cómo se peleaban con el sol y cavaron y tal. Y bueno, total, ese pequeño cuento fue mi primer cuento y está en un libro, en el primer libro de cuentos. Sí. Hay muchos artistas colombianos que yo admiro y que llegan sus productos a mis manos y los leo. Sin embargo, a nivel de la costa, no se puede negar que un gran referente es Gabriel García Márquez, nuestro Nobel. Y de Gabriel García Márquez, usted también hizo el mismo ejercicio que hizo más o menos con Pacho Galán. Y encuentro una similitud en la capacidad de descripción. Y aparte de esos, fueron los 2 ítems que leí de su libro. ¿Será que eso se lo dieron a ustedes cuando jóvenes en la comida? O no sé si tenían la misma persona que les enseñaba, pero están todos relacionados con ese hermoso realismo mágico que tienen al escribir. ¿Ya? Sí. Los alimentaban con algo muy particular, les daban algo, cuéntenos, porque es que muchos estamos enamorados de esa particularidad de la escritura que tienen ustedes. Sí, uno como que es muy detallista en ciertas cosas que aparentemente son insignificantes y resulta que uno capta la importancia de ese, al parecer insignificante hecho, un hecho insignificante o un animalito insignificante. ¿Verdad? Le acabo de decir de las lombricitas, eran unas lombricitas que iba en el pico
de un pájaro y se cayó en un desierto. Imagínense, en un desierto. Estaba para morir. Y entonces, pero resulta que ella va acabando hasta que llega, supera la arena esa desértica, que debajo ya hay una arena un poquito más húmeda. Menos caliente, sí. Entonces uno como que tiene esa facultad pues, de ver en esas cosas nimias, en esas cosas mínimas, alguna importancia y le da su importancia. García Márquez en, en, en su obra se ve que de un temita pequeñito saca toda una obra maestra. El hecho, por ejemplo, de que de la madre que fue, que le dijo que lo acompañara, que iba a vender la casa, algo así. Y, y es maravilloso ese libro, de cómo eh, llega la madre y se habla con una vieja amiga y ahí se abrazan. No resisten, digamos, el tema de la separación es tan, porque ella acababa de llegar a Macondo y Macondo lo había dejado lejísimo. Se puede imaginar todo ese sentimiento que estaba ahí de esa comadre, se abrazaron. Entonces esas cositas niñas, esas cosas pequeñitas, creo que nosotros tenemos como que las ponemos, las engrandecemos. Y un maestro como García Márquez es fantástico, es extraordinario. Pero un maestro como usted también es una dicha que lo podamos disfrutar y que lo podamos escuchar de viva voz contando sus experiencias, explicándonos su proceso y sobre todo demostrándonos que para llegar a ser un producto de calidad y un producto agradable al usuario o a la persona que lo vaya a disfrutar, hay que dedicarle tiempo, pasión, investigación, y ese es su método, Sí, ¿ya? Y eso. además de eso, porque ya nos quedan escasamente 11 minuticos, quiero decirle que me siento pero muy orgullosa de tenerlo a usted como invitado, de tenerlo aquí en este espacio, y se lo digo no por nada más, sino a nombre de toda una familia Jiménez Urriola, a nombre de una familia Chávez Jiménez, a nombre de una familia Newell Jiménez, a nombre de una familia Jiménez Pava y muchas otras familias que tenemos la fortuna de tenerlo a usted como tío, como hermano, como compañero, como compadre, Hombre, gracias. como papá, como tío sobre todo, porque quiero darle a usted el reconocimiento, tío Roque. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartir y sobre todo gracias por escribir esas historias que solamente las he encontrado en sus libros, en donde el autor es coprotagonista. Y eso es muy loable y sobre todo cuando lo mezcla con eso que acabamos de compartir, que es la excepcional belleza de ese realismo mágico que maneja la costa caribe colombiana. Felicitaciones. Gracias. Muy amable.
sus Tío palabras, Roque. palabras me llenan de mucho agrado. Acá tenemos más saludos. Está Arciniegas Oscar. Muy buena entrevista. Saludos, Oscar. Hay otra persona por acá que nos dice, me está fallando este mouse, dice, Ada, excelente invitado, Luisa Acosta, muy buenas noches. Acá le dicen, uff, qué orgullo verlo. Y acá le repiten, me encanta la anécdota de su vivir en Cartagena, sobre todo los relatos del Cabo. Entonces, fíjense que hay mucha admiración para usted, maestro Roque Jiménez. Bueno. Ya vamos cerrando, ¿de dónde es ese apellido Urriola? El apellido Urriola es, yo investigué y es de origen vasco. Sin embargo, me dice, mi mamá me decía que su papá era originario de por allá del Valle del Cauca, del Chocó. Ellos eran morenos. Mi abuelo era moreno, según ella me describía. Tú sabes que mi madre era morena, comparado con mi padre, que era bastante blanquito, ¿no? Entonces, ¿Ojos azules o verdes? sí, ese señor era muy, muy impresionante, muy, Apuesto. sí, muy apuesto, sí. Entonces, Urriola viene de... Es más, en Panamá, mira, en Chocó hay Urriola y en Panamá yo vi en cierto directorio telefónico de Panamá que hay Urriola. O sea, Chocó y Panamá como que eran, en alguna oportunidad estuvieron unidos por ahí. Por ahí quedó algún Urriola tirado por ahí. Por ahí se filtró. Sí, por ahí se filtró, seguro. Eloísa García dice, muy buena entrevista desde Nicaragua, un saludo respetuoso al escritor con esa especial forma de escribir. Un saludo a la anfitriona. Muchas gracias, Eloísa, por tu compañía. Tío Roque, el tiempo se acaba. Le cedo la palabra para que usted se despida de todas las personas que se conectaron, que lo saludaron y sobre todo para que les deje un mensaje absolutamente a todas las personas que ya después verán en diferido esta transmisión. Adelante. Bueno, una entrevista muy, muy, muy bien lograda, muy bien dirigida y yo me he sentido como en mi casa, de agradable y me ha hecho recordar toda una serie de vivencias que he tenido a lo largo de mi vida, investigando, escribiendo, etc. Es indudable que para mí ha sido un gran momento. Te agradezco muchísimo que me hayas llamado para hacerme esta entrevista. Voy muy contento y oiga, seguiré escribiendo porque tengo mucho tema, mucha tela que cortar todavía. Miren, acá están escribiendo más nombres para que usted se sienta más halagado y saludos, le voy a leer. Mil, Delfina Urbina, Valentina Jiménez Gómez, Blanca Jiménez, Marco Jiménez, Mildred Isabel Jiménez Vélez, ingeniera Ada, gracias por estos momentos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tío Roque, lo quiero mucho, lo queremos mucho. Queremos ver más libros, queremos verlo haciendo más ponencias. Quiero verlo que me mande la caja de libros para dejarlos en la Librería Nacional de Cartagena. Ah, bueno, perfecto. Así como antes hacíamos. Le mando un muy fuerte abrazo. Cuídese mucho. Saludes a toda la familia.
y gracias por su tiempo. Bueno, gracias por todo esto. He pasado una tarde extraordinaria. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. A todos recuerden, todos los miércoles en el horario de las 7 de la noche tenemos un invitado y hoy fue mi tío Roque. Nos vemos. Chao. Chao.